Amén. Qué bendición estar una vez más reunidos aquí y compartir este último domingo del año. Vamos a completar, por cierto, con este domingo nuestro último mensaje del ciclo que estuvimos compartiendo en este mes de diciembre, el ciclo de la apostasía. Apostasía significa alejarnos de la verdad, separarnos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Y hoy vamos a completar este ciclo. El mensaje de este día titula ¿Por qué un discípulo deja a Cristo? Esa es la interrogante. ¿Por qué un discípulo deja a Cristo? Veamos por favor en el Evangelio de Juan capítulo 6 versos 66, dice así: a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Está hablándonos acerca de Jesús, que había hecho muchos milagros, muchas señales para ellos, pero también Él les compartía la palabra, el mensaje del Evangelio, un mensaje que, así como tiene mucho de dulce, tiene también mucho de amargo. Así como es aliento, también es confrontación. Y cuando la gente comía de lo dulce estaba pero muy feliz. Pero cuando les tocaba la parte amarga del Evangelio, vale decir la confrontación, entonces los discípulos, dice, dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Es importante que entendamos que el Evangelio tiene dos partes o dos caras. Es una moneda de dos caras, lo dulce y lo amargo. Y el momento que nosotros queremos realmente seguir a Cristo, tenemos que ser conscientes de ello. Obviamente lo dulce son las promesas maravillosas que tenemos del Señor. La parte amarga, llamemos así, realmente no es amarga, pero simplemente para nuestra comprensión es la parte de las dificultades, cuando Jesús decía en el mundo tendrán aflicciones, pero al mismo tiempo Él nos dijo confíen, yo he vencido al mundo. Sin embargo, esa es la parte que obviamente la mayoría de la gente no le gusta asimilar, no le gusta recibir de parte de Dios, pero el Evangelio tenemos que recibir completo, ¿verdad? Tenemos que recibir con las promesas maravillosas, pero también con el desafío que el Evangelio implica para nuestras vidas. Pero dice que aquel día, cuando los discípulos de Jesús, muchos de los discípulos de Jesús, escucharon palabras de confrontación, simplemente dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Habiendo conocido en su mente la verdad, la rechazaron y ya no andaban más con Cristo. Ellos se fueron, se alejaron de Cristo. Es una realidad obviamente muy triste, es muy difícil de entender para una persona que realmente ha entregado su vida por completo a Cristo. ¿Cómo es que alguien puede alejarse de Cristo, verdad? Pero este día vamos a identificar a esas personas o a alguien que parece acercarse a Cristo, alguien que parece ser un discípulo de Cristo, pero que finalmente termina yéndose del lado de Cristo. ¿Por qué se aleja la gente de Cristo? Hemos estado examinando algunas de las razones en los mensajes anteriores, pero vamos a ir repasando. Dijimos en primer lugar, la gente o los discípulos se alejan de Cristo porque estas personas, estos discípulos, llamémosle discípulos desertores, son atraídos por la multitud. En Juan 6, más bien los versos 1 y 2, dice la palabra que les seguía gran multitud porque veían las señales que Jesús hacía en los enfermos. Estas personas simplemente están ahí escabullidas en medio de la multitud. Les gusta la multitud porque, bueno, eso es popular. Si todo el mundo hace, yo también hago. Si todo el mundo sigue, yo también sigo. La gente simplemente sigue porque ve una multitud. Y muchos de estos discípulos seguían a Jesús porque había una gran multitud, dice, que seguía a Jesús. En segundo lugar, estas personas que tienen poco compromiso con el Señor son movidos simplemente por lo sobrenatural. Dice la palabra en este mismo verso que acabamos de leer, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Nos da una característica, una razón más bien de por qué la gente seguía, porque Jesús hacía señales. Y el día que Jesús deja de hacer señales, obviamente la gente ya no lo seguía. Entonces, ese es el tipo de gente que tiene poco compromiso. En tercer lugar, estas personas piensan únicamente en las cosas terrenales. No están enfocadas en las cosas espirituales. No les interesa las cosas espirituales, sino simplemente lo terrenal, lo pasajero. ¿Qué puedo obtener? ¿Qué es lo que necesito en el hoy y en el ahora? Pero
escuchemos una de las respuestas de Jesús a propósito en Juan capítulo 18, versos 36 y 37. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquí está diciendo Jesús: el discípulo verdadero es aquel que oye la verdad. Y aquel que no le gusta escuchar la verdad, obviamente no es mi discípulo. Y Jesús decía: para esto he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. La verdad de la palabra de Dios es la que debe realmente movernos, llamarnos. La verdad es la que debe impulsarnos a nosotros a seguir a Cristo. No son las señales, no son los beneficios materiales, no son los beneficios de cualquier índole pasajera, sino lo eterno. Y lo eterno es la palabra de Dios. La Biblia dice que el cielo va a pasar y la tierra también, pero la palabra de Dios no dejará de ser. El falso discípulo no tiene sentido de lo espiritual. El falso discípulo no tiene sentido de lo eterno. No le preocupa definitivamente el plan de Dios. No le está interesando cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Qué querrá Dios en mi vida? No. Aquel discípulo superficial simplemente está pensando qué es lo que va a acontecer con mi vida. Y cada uno de nosotros preguntémonos este día: ¿cómo estamos a pocas horas de terminar un año? ¿Qué estamos pensando del 2018? ¿Qué expectativas tenemos del 2018? ¿Qué es lo que quisiéramos alcanzar este próximo año? ¿Estamos velando en función de nosotros simplemente, de lo terrenal, o realmente estamos enfocados en lo eterno? El discípulo superficial simplemente está enfocado en lo pasajero. No le interesa el plan de Dios para su vida. No está en su mente, sino simplemente el disfrute, el deleite del aquí y del ahora. En cuarto lugar, estas personas que son llamadas discípulas de Cristo, pero son superficiales, no tienen el deseo de ofrecer a Cristo una verdadera adoración. No les interesa darle a Cristo una verdadera adoración. No está en su corazón, no está definitivamente en su mente. Obviamente, en contraste, el verdadero discípulo tiene un deseo profundo de adorar a Dios. Amén. ¿A qué hemos venido? A adorar a Dios. ¿Cuántos somos? No interesa si somos 2 o 3, pero hemos venido a adorar a Dios. El verdadero discípulo está centrado en la adoración a Dios. El falso cristiano no adora a Dios porque solamente busca beneficiarse a sí mismo. El falso discípulo, ¿por qué no adora a Dios? Porque no se asombra de Dios. No se maravilla de Dios, no se maravilla de las cosas de Dios. Sin embargo, el verdadero discípulo todos los días está maravillándose más y más de Él. Todos los días encuentra razones de por qué agradecerle al Señor, de por qué adorarle al Señor, y está postrado permanentemente. En quinto lugar, el discípulo desertor solamente busca la prosperidad personal. Está pensando primero yo, segundo yo, tercero sigo siendo yo. Todo el enfoque es solamente en mi persona. Lo único que tiene esta persona en mente es lo que él desea. Es de los que se preguntan: ¿qué puedo yo obtener de Jesucristo? Está bien, voy a ir a la iglesia, voy a asistir a su iglesia, pastor, pero ¿qué puedo obtener de Cristo? ¿Qué puede darme Él? ¿Qué beneficios puede darme Él? ¿Saben qué? El verdadero discípulo dice: ¿cómo puedo yo ofrecer a Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? El verdadero discípulo se postra totalmente ante los pies de Cristo. Y no solamente trae su ofrenda para entregarle al Señor, sino que su vida misma es una ofrenda. Le dice Jesús: mi vida te la entrego a ti como una ofrenda. ¿Qué quieres hacer con mi vida? Hazla, Señor. Amén. Eso es lo que realmente considera el verdadero discípulo, pero el superficial está pensando simplemente: a ver, ¿qué beneficio puedo obtener de Jesús? Como aquella gente, aquella multitud que seguía a Jesús. Y obviamente seguía a Jesús porque Jesús les daba de comer. Tenían alimento gratis, por eso seguían a Jesús. Sexto, el discípulo superficial demanda cosas de Dios. ¿Escucharon bien? Es el que demanda.
No es ni siquiera gentil con Dios para pedir las cosas, sino está demandando permanentemente. En Juan 6:28 dice, le dijeron entonces, pero ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué están haciendo con Jesús? Le están demandando, ¿qué haces tú por mí? ¿Será una actitud correcta para acercarnos a Cristo? Lamentablemente muchos cristianos también este día demandan cosas de Dios. Demandan que Dios les dé poder, pero para ser prósperos. Demandan que Dios les dé poder para alcanzar sus propias metas, para alcanzar sus propios deseos. Y esos deseos son temporales, son pasajeros y nada espirituales. Y la gente demanda, y la gente está demandando permanentemente. Y te enseñan, te dicen, tú tienes que demandar a Dios. Como que si tú tuvieras autoridad sobre Dios, como si Dios fuera simplemente un sirviente tuyo, a alguien que tiene que hacer las cosas que a ti te desea, o que tú deseas más bien. Son personas que buscan señales, son personas que buscan milagros, pero son gente que no tiene fe, porque la fe está sustentada en la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. No es gente que dice, oh, yo quisiera crecer en mi fe, yo quiero que mi fe aumente en el Señor, yo quiero creer cada día más en el Señor, yo quiero creer cada día más en la palabra del Señor, yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero avanzar en mi vida espiritual. No es ese tipo de gente. El superficial simplemente está buscando lo terrenal, lo pasajero, lo material. Juan 6:31 dice, hablando de estos discípulos superficiales, dice que así demandaban a Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito, pan del cielo les dio de comer. ¿Qué nos vas a dar tú? Nuestros padres comieron el maná del cielo, le están diciendo a Jesús. Pero Jesús obviamente les responde y les pone una perspectiva correcta. Les dice, ¿quién fue el que alimentó a ese pueblo en el desierto? ¿Fue Moisés o fue Dios? Veamos la respuesta. Dice así, versos 32 y 33 de Juan 6. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos obviamente exaltaban a Moisés, decían, Moisés nos dio el pan del cielo. ¡Ey, qué tremendo error!, ¿no? Es como si la iglesia exaltase al pastor. Y ese es un terrible error. ¿Quién nos da el pan del cielo? Uno simplemente es un mensajero. Uno simplemente es un siervo. Y Moisés era un siervo del Señor. Obviamente él nunca se exaltó a sí mismo, pero la gente sí estaba exaltándolo. Estaba atribuyendo el milagro a Moisés. Y Jesús les dice, un momento, paren, deténganse. No fue Moisés, fue mi Padre, fue Dios el que les dio el maná del cielo. Amén. Y él está diciendo, yo mismo soy el pan que he descendido del cielo y que da vida al mundo. Vida obviamente a quien cree en él. Primero demandaron poder, segundo demandaron pruebas y tercero demandan provisión. Demanda. Todo el tiempo está demandando el falso discípulo. El superficial solo tiene demandas para Dios, pero no tiene qué ofrecer. No viene para ofrecer, sino para demandar. El verso 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Cuando Jesús les dice, yo soy el pan que descendió del cielo, les dice, danos siempre este pan. Pero ellos no están pensando en función espiritual, ellos estaban pensando que Jesús tenía algún tipo de pan especial. Que si ellos comen de ese pan especial, porque ya habían comido antes panes y pescados, ¿recuerdan? Oh, Jesús debe tener otro tipo de pan, si nos da, nunca más tendremos hambre. Es como si les dijera, vengan a almorzar, y ustedes están pensando, seguro que ese almuerzo del pastor va a satisfacernos para todos los días, no tendremos hambre más todos los días. ¿Les gustaría? Por supuesto que sí, ¿verdad? No tener que trabajar para llevar la comida a la casa, sería maravilloso. Y ellos estaban pensando simplemente en función de eso, de ese pan material, de ese pan físico. Y ellos estaban simplemente enfocados en su codicia.
Obviamente Jesús se estaba refiriendo al pan del cielo. Amén. El pan del cielo que da vida eterna, la palabra de Dios. Ahí está, Jesús está pensando en el pan del cielo y los otros están pensando en el pan terrenal. Amén, eso siempre ha existido y lamentablemente existirá. Yo sé que muchos de nosotros aquí reunidos obviamente hemos venido por el pan del cielo, pero la otra parte de la iglesia está pensando en el pan terrenal, en los afanes de Año Nuevo. Jesús está poniendo en perspectiva exactamente, está poniendo lo que nosotros también tenemos que tener como prioridad en nuestras vidas, es lo espiritual, amados. Todo lo demás puede esperar, todo lo demás está en segundo plano. Lo primero es lo espiritual en nuestras vidas. Si solamente fuésemos conscientes de eso, nuestras vidas serían totalmente diferentes. Si solamente fuésemos conscientes de eso, nuestras vidas revolucionarían espiritualmente. Pero ¿por qué no revolucionan espiritualmente? ¿Por qué estábamos año tras año en el mismo estado, en la misma condición? Porque realmente no somos gente que busca las cosas que tienen valor eterno. No priorizamos las cosas que Dios prioriza. Jesús está ofreciéndose a sí mismo como el pan del cielo, pero ellos no quisieron entender. No entendieron o definitivamente no quisieron entender. Creo el punto es este. Ellos solo querían experimentar la sensación de nunca tener hambre y nada más. No les interesaba la transformación espiritual de sus vidas. Porque el discípulo superficial está demandando que Dios haga lo que quiere, cuando quiere. Es así el superficial. Yo quiero que Dios haga esto ahora. Pero no dicen, Señor, ¿qué quieres tú hacer? ¿Y cuándo quieres hacerlo, Señor? Haz las cosas, la obra que tengas que hacer en mi vida cuando a ti te plazca. Esa es la diferencia entre uno y otro discípulo. Ellos solo querían más bien experimentar las sensaciones de nunca tener hambre, la sensación. El falso discípulo es aquel que busca experimentar sensaciones. El superficial demanda que Dios haga eso. Es como el niño consentido, aquel niño consentido que no tiene paciencia, que no tiene sentido de sumisión, que se pone a llorar porque quiere tener las cosas ahora y ya. O me atiendes o me das. Eso no puede acontecer con nosotros, amados. No podemos tener una actitud similar a ese niño caprichoso delante de Dios. Tenemos que tener nosotros el sentido de sumisión. Eso significa tener respeto a Dios. Obviamente Dios conoce nuestras necesidades y dice la palabra que nosotros debemos dar a conocer esas necesidades también a Dios. Debemos acercarnos para orar por esas necesidades, pero con un sentido de sumisión. Y la sumisión implica respeto, respeto por la autoridad de Dios. En séptimo lugar, amados, el falso discípulo no busca tener una relación personal con Cristo. No le interesa la relación personal. En Juan 6, 35 al 40 dice así la Escritura: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque me han visto, no creen. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué maravillosa promesa! Dios está hablando de una promesa, pero realmente tan gloriosa, tan grande, incomparable. ¿Qué interesa lo terrenal? ¿Qué interesa lo pasajero cuando Jesús está hablando de la vida eterna? Está diciendo que todo lo que me dé el Padre, yo lo guardaré, yo le daré a que él cree en mí la vida eterna, lo resucitaré en el día final. ¿Habrá algo comparable con todo eso? Amados, sin embargo, la gente que no quiere escuchar de Dios, la gente que no quiere entender los beneficios espirituales que Dios nos ofrece, simplemente va a seguir empecinada en las cosas de este mundo.
Hay expresiones maravillosas como yo soy el pan de vida. Yo, ¿qué necesitas? Estar conmigo, porque yo soy el pan de vida. ¿Qué necesitas? Tener relación conmigo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Qué implica eso? Ven, camina conmigo. Ven, yo te voy a enseñar el camino. El que en mí cree. ¿Qué está demandando Jesús? Cree en mí, cree en mis palabras. Dice, me han visto y no creen. ¿Me estás viendo? No solamente a mí como persona, pero las señales, los milagros que hago, las palabras que yo les digo, pero no me crees. Está Jesús delante de ellos. Me han visto, pero no me creen. Jesús dijo, al que a mí viene. Una vez más, aquí una expresión maravillosa que está hablando acerca de la relación personal que Jesús quería tener con aquellas personas. Yo he descendido del cielo. Yo. ¿Qué necesitas? Tenerme a mí. Tú necesitas caminar conmigo. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo y eso es lo que Jesús también nos dice este tiempo. Eso es lo que Jesús nos va a hablar permanentemente. Ese es el mensaje de Jesús para cada una de las personas, amados. Jesús te dice, ven a mí. Oh, pero tengo mi religión. No me interesa tu religión. Yo quiero que tú camines conmigo. Yo quiero caminar contigo. Quiero tener una relación personal contigo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Vengan a mí, crean en mí, entrégueme su vida, recíbame a mí. Jesús quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Y qué buscamos nosotros? Alguna religión para de pronto apaciguar nuestra conciencia, ¿verdad? Reemplazamos las cosas. Jesús siempre ha buscado una relación personal. Jesús siempre ha querido tener discípulos de verdad. Discípulos aquel que sigue a su maestro. Una persona me dijo, su iglesia no es realmente tan espiritual como la iglesia a donde yo asistía. Bueno, ¿qué quieres decirme con esto? Bueno, no estoy tan seguro, pero no sé, siento algo diferente. Siento algo diferente. ¿Qué es lo que realmente esta persona quiere decir? Que quiere experimentar alguna emoción, ¿verdad? Eso es lo que quiere experimentar, una emoción diferente, alguna sensación que le haga sentir bien. Jesús estaba hablándoles la palabra del Señor, estaba hablándoles la verdad del Evangelio. No les estaba provocando algún tipo de sensación especial. Les estaba dando a conocer el Evangelio, que consistía el reino de Dios. Y a ellos no les interesaba el pan del cielo, sino simplemente experimentar cosas así que muevan sus sentidos como aquel día estaban maravillados porque Jesús hizo una multiplicación tremenda. Unos pocos panes, pocos peces, para alimentar a una multitud de por lo menos 20,000 personas y la gente estaba, wow, boquiabierta. Pero cuando Jesús empezaba a predicarles el Evangelio, todos, bueno, como algunos de ustedes se dormían o algunos bostezaban. Ahora, si quieres tener una emoción, una sensación, ve a una pelea de lucha libre por allí, a una competencia de box, no sé, donde tú puedas reír, donde puedas llorar y puedas sufrir con los golpes que se dan unos a otros. Pero no podemos equiparar esas sensaciones con tener una relación personal y genuina con Jesucristo. Amén. Este es un asunto de compromiso. Este es un asunto de recibir la verdad de nuestros corazones, de recibir la verdad de nuestras vidas y caminar con esa verdad todos los días. El falso discípulo no busca una relación personal con Cristo. El verdadero sí. El falso solamente está buscando sensaciones. Un octavo aspecto importante. El falso discípulo habla en contra de la verdad en privado. Frente a otros cristianos se muestra, muy cristiano. Pero cuando está con los amigos del mundo, empieza a burlarse de Cristo. Empieza a hablar mal de la iglesia, mal de sus pastores. Empieza, sí, a entrar en la charla de los demás que se burlan de Cristo.
Pero delante de los demás, oh sí, aleluya, amén, gloria a Dios, sí, vayamos, oremos. Sin embargo, con sus amigos del mundo, es uno más del mundo. Veamos lo que pasó con Jesús. Juan 6, 41 y 42. Los judíos murmuraban acerca de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, ¿cómo puede decir del cielo he descendido? Ellos se burlaron de Jesús, empezaron a reírse de Jesús. Pero es interesante, si vemos este contexto de Juan 6, hace algunos versículos atrás, ellos querían proclamarlo a Jesús como el rey. Querían apoderarse de él para proclamarlo como su rey. Sin embargo, ahora, porque Jesús les dice, yo he descendido del cielo, empiezan a reírse y empiezan a burlarse de él. Verso 43, Jesús les respondió, no estén murmurando entre ustedes. Obviamente, él era Dios, ¿no es cierto? Él conocía la mente de ellos. Empezaba, me imagino, así como empezamos a veces a decir las cosas en voz baja. Pero Jesús era Dios, conocía los corazones de ellos. Les dicen, ¿por qué están murmurando? ¡No murmuren! Empieza a confrontarlos una vez más. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente ahora estaba burlándose de Jesús? ¿Por qué estaba murmurando en contra de Jesús? Porque Jesús simplemente despedazó su esperanza de tener alimento gratuito y ellos se enojaron. Día anterior les dio a comer. Al día siguiente llegaron en busca de Jesús. Y Jesús les dice, ustedes me están buscando solamente porque ayer les di de comer, no porque realmente quieren escuchar las palabras que yo les voy a predicar. Entonces ahí la esperanza de ellos se despedazó. Oh no, este Jesús no es del que nosotros creemos que nos va a dar pan gratuito todos los días. No había en ellos un deseo de arrepentimiento, no había en ellos un deseo de realmente buscar la fe genuina. No, nada de eso. Ellos solamente querían comer gratis del pan material. Eso es todo lo que les interesaba. No les interesaba el pan del cielo, sino solamente el material. Y Jesús está allí exponiendo la causa de ellos. Está poniendo al descubierto cuál es la intención de ellos. Verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús los confrontó con su incredulidad aquel día, obviamente apoyándose en su omnisciencia. La omnisciencia significa que Dios conoce todo. Si tú estás pensando algo, Jesús conoce tu pensamiento. Y aquel día desnudó los pensamientos de ellos. No pueden venir de ninguna manera a mí a menos que el Padre los traiga. Jesús no discutió con ellos, no les dijo, no se vayan, no se alejen, por favor, discípulos, no se alejen. Permítanme hacer algunas señales más por ustedes, tal vez los convenzo. No. Ya vimos en el contexto, les habló a sus mismos discípulos, a sus 12, les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Pues váyanse. Vayan a festejar con los demás. Sin embargo, Pedro dijo, Señor, ¿dónde podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús los despidió también a sus 12 aquel día. Pero los 12, por lo menos 11 de ellos eran fieles discípulos. Ni aunque despedidos quisieron irse. Y ese es el discípulo de verdad. El discípulo fiel es aquel que aunque lo despidan no se va. ¿Dónde puedo irme, Jesús? Lejos de ti, ¿dónde podría estar? Mi vida no tendría sentido, mi vida no tendría razón lejos de ti. Noveno, un falso discípulo se caracteriza porque no tiene hambre de Dios ni de la verdad divina. Seguimos en Juan, verso 45 del capítulo 6, dice, en los profetas está escrito, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él, viene a mí. Leímos Isaías 54:13, cuando el Señor dice, yo, el Señor, enseñaré a todos tus hijos, y su paz se verá multiplicada. En este caso, los verdaderos discípulos vienen a Cristo y aman la palabra,
Los verdaderos discípulos tienen hambre de la realidad divina porque son enseñados por Dios mismo. Dios mismo es el que nos enseña a nosotros la verdad de la palabra del Señor. Cuando realmente tenemos un corazón dispuesto para Cristo, empezamos nosotros a ser enseñados por Cristo. Empezamos a ser adiestrados por un gran maestro que se llama el Espíritu Santo. Él empieza a enseñarnos. Cuando tú tienes un corazón dispuesto para Cristo, Él es el Señor, el que te enseña. Amén. He conocido a mucha gente totalmente analfabeta que ha empezado a escribir y a leer con la Biblia, con la palabra del Señor. Gente que no sabía nada, no sabía leer ni escribir, pero por ese deseo profundo que tenían de conocer a Dios, aprendieron a leer y a escribir y se convirtieron en predicadores, gente que iba de aquí para allá, de pueblo en pueblo, predicando la palabra del Señor. Porque aquí la promesa del Señor es: yo enseñaré a mis hijos. Amén. Dios mismo te va a enseñar la palabra. Dios mismo va a abrirte de su escritura para que tú puedas aprender de Él. Si tienes un corazón dispuesto, si tú realmente lo buscas de corazón, el Señor mismo te enseñará. El Señor es tu maestro. El Espíritu Santo es el gran maestro que nos enseña, el que trae toda sabiduría a nuestras vidas. Yo conocí a uno de sus predicadores. Era pequeño, era niño, iba a la iglesia con mi abuela y escuchaba a este señor, a este hermano que predicaba. Era realmente asombroso. La sabiduría de este hombre que jamás había cursado un solo curso de primaria, pero predicaba la palabra del Señor, enseñaba la palabra del Señor de una manera tal que, a pesar de los muchos años, sigo teniendo ese recuerdo en mi mente, en mi corazón. Siguen retumbando aquellas palabras que predicaba, porque esta es la promesa del Señor. Si el hambre de tu corazón es la prosperidad personal, si el hambre de tu corazón es simplemente el engrandecerte a ti mismo, entonces tienes las marcas de un falso discípulo. Cada cristiano debe preguntarse, amados, ¿cuál es el anhelo de mi corazón? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué busco? ¿Por qué vengo a esta iglesia? Cada uno pregúntese por qué viene a esta iglesia. ¿Tienen realmente hambre de ese pan del cielo? El pan del cielo que es la palabra de Dios. Si tú realmente tienes hambre de este pan del cielo, entonces eres un verdadero discípulo. Eres un discípulo que tiene un corazón correcto delante del Señor. ¿Es suficiente para ti ser atraído por la palabra de Dios? ¿Es suficiente ser atraído por el Padre? ¿Es suficiente para ti ser enseñado por tu Padre Celestial? ¿O estás buscando algún otro tipo de sensaciones? Debemos preguntarnos esto, amados. Algunas personas vienen a la iglesia solo porque buscan tener experiencias. Y no porque realmente quieren aprender la palabra de Dios, no realmente porque quieren ser enseñadas por la palabra de Dios. Cuando no sienten lo que les gustaría sentir, o cuando no están escuchando lo que les gustaría escuchar, simplemente se van. Y obviamente vivimos en un mundo donde existe un menú bastante variado. Tienes iglesia a la carta, a ver cuál me conviene. Y sí. Pero lo que Dios está buscando de sus seguidores es aquellos que realmente lo sigan por lo que tiene valor eterno. Amén. Que anhelen y deseen el pan que sí tiene valor eterno. El pan vivo, aquel pan espiritual, aquella palabra que va a producir esa vida en nosotros. Sinceramente, a veces me siento mal por mucha gente que se va. Pero al mismo tiempo, como que reacciono y despierto, o no, simplemente reacciono de esa situación, de ese momento, y digo, ¿por qué tengo que sentirme mal? Si yo he sido puesto en este lugar, en esta iglesia, para predicar la palabra del Señor. Amén. Nuestra convicción es esa, amados. Nuestra prioridad como iglesia es esa, predicar la palabra del Señor. Porque la palabra es la única que va a transformar las vidas. La palabra de Dios es la única que va a transformar los corazones. La palabra de Dios es la única que va a producir en nosotros la vida eterna. La única que va a producir salvación. Podemos hacer muchas cosas hablando de este mismo día. Podemos armar un día festivo, maravilloso.
y llenarnos de muchas sensaciones y emociones y pasarla bien. Pero todo eso es pasajero. No hay nada comparado como la enseñanza de la palabra de Dios. Tener una palabra, esa palabra sí, no es pasajera. Esa sensación no se acaba el 1 de enero, sino es algo que va a perdurar para vida eterna en nosotros. Y es lo que tenemos que buscar, amados. Yo sé que, como les digo, tenemos iglesias a la carta, que hay de todo tipo de iglesias, pero ¿qué es realmente lo que nosotros hemos sido llamados a hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar con prioridad? Dice Juan 6:46, no es que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este sí ha visto al Padre. Él venía del cielo, venía con un mensaje del Padre. Jesús quiere asegurarse simplemente que nadie piense que hay una manera posible de ver a Dios al margen de Cristo. No hay otra manera. Si tú quieres llegar al Padre es únicamente a través de Cristo. Únicamente Él es el camino. No es la religión, no es tu forma de ser, no es cuán bueno trates de ser en este mundo. No, simplemente es que vengas a partir de una relación personal con Cristo. Si no es a través de Cristo, no hay forma de acercarnos al Padre. Cristo es el que revela la vida eterna de Dios. Amén. Dios se comunica a través de su Hijo. Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Solamente tenemos que buscar esa relación personal con Cristo para llegar al Padre. Cuando tienes una fe falsa, no sientes interés en la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando eres un discípulo superficial, no hay ese corazón que, como aquel corazón de los discípulos, recuerdan, camino a Emaús, Jesús estaba, ellos no sabían que Jesús había resucitado. Cuando les decía a aquellos discípulos, ¿de qué hablan? ¿Pero acaso tú eres un extraño? ¿Tú eres el único que no sabe en este pueblo que Jesús fue muerto, fue crucificado? Y los discípulos caminaban y Jesús caminaba con ellos, solo que no lo reconocieron. Y cuéntenme, ¿y qué más? Y los discípulos ahí hablaban acerca de todo lo que había acontecido con la muerte de Jesús. Jesús enseñaba. El corazón de ellos ardía y ardía. ¿Acaso nuestro corazón no ardía cuando escuchábamos estas palabras? ¿Cuánto arde tu corazón cuando escuchas las palabras de Jesús? Juan 6, 47 al 50 dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Amén. Él estaba continuamente ofreciéndose a ellos, pero el pan del cielo no era algo que satisfaga los deseos terrenales y temporales. Un pan que te daba vida eterna. Un pan que provocaba en ti una transformación de tu corazón. Verso 63, vayamos más adelante, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Esto no es sabiduría terrenal, no es sabiduría de este mundo. Es sabiduría que viene de lo alto. Son palabras que son espíritu y son vida, amados. No se trata de levantar las emociones de ustedes, hacerlos sentir muy bien. Se trata de que reciban estas palabras en su corazón. Estas palabras cambien, estas palabras transformen su corazón, transformen su vida por completo. Porque cada palabra que sale de la boca de Dios es la vida misma de Dios.
Y dice la Biblia que Dios es espíritu. Y la palabra dice, estas palabras son espíritu y son vida. Te escuchas la palabra del Señor, te expones a la palabra del Señor, abres tu corazón, deseas la palabra del Señor y Dios pone su vida misma en tu vida. Dios pone de sí mismo, de su esencia en tu vida. Y tu vida va a ser totalmente diferente. Y tú vas a empezar a amar a Dios, tú vas a empezar a buscar a Dios, tú vas a empezar a seguir a Dios. Nada más va a ser importante para ti en este mundo, sino solamente poner tu mirada en Cristo y amar a Cristo y seguir a Cristo. Todo lo demás es secundario. Son cosas importantes, pero son secundarias. No hay nada más importante que seguir a Cristo. Jesús le estaba diciendo, la comida de la que yo les estoy hablando significa aceptar mis palabras, que acepten la verdad que yo les estoy hablando. Pero aquella gente no quería aceptar las palabras de Jesús. Juan 6, 64, 65 dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Amados, no hay forma de engañar a Jesús. Jesús sabe quién está creyendo este día, quién está recibiendo la palabra del Señor y quién no. Jesús sabe quién tiene el corazón dispuesto y quién no. Si puedo decirles algo este día, es simplemente que nosotros nos acerquemos a Dios y le digamos, Señor, cambia este duro corazón. Cambia, transfórmame, Señor. Dame un corazón que te ame a ti, un corazón que ame tu palabra. Un corazón que te crea a ti. Y van a ver que todo va a ser diferente. Jesús sabía quiénes eran aquellos que iban a darle la espalda. En su soberanía Él también sabe quiénes van a creer de verdad. Jesús también en su soberanía sabe quiénes son aquellos que van a perseverar hasta el final. Quiénes no lo van a abandonar. Quiénes van a preferir morir por la causa de Cristo, pero no abandonar la fe en Cristo. Jesús sabe. Él conoce tu corazón. Él es el Dios soberano. Entonces dice, a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con Él. Él conoce nuestros corazones. Amén. Él sabe absolutamente todo de ti. Sabe cómo está tu corazón este día. Tal vez todavía está endurecido a la palabra de Dios. Tal vez todavía estás indiferente a Dios. Él sabe que tu prioridad número uno no es Dios. Tú no puedes decirle, Señor, mi prioridad número uno eres tú, cuando no lo es. Pero es el único que puede cambiar tu corazón. Es el único que puede darte un enfoque diferente. Es el único que puede darte una vida diferente. Es el único. Por este día vamos a orar, amados. Voy a invitarles a que se pongan en pie para que oremos. Que pidamos al Señor pueda extender su misericordia sobre nuestras vidas. Que en esa misericordia nuestros corazones sean transformados. Que en esa misericordia nosotros pasemos de la incredulidad a ser discípulos que le creen a Él. Cierra tus ojos allí donde estás y empieza a hablar. Empieza a hablar con tu Señor, empieza a hablar con tu Maestro. Dile, Jesús, aquí estoy, Señor.